Él es investigador del área de cómputo y electrónica del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Autónoma de Estado de Hidalgo. Félix, hemos estado platicando de la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, que es mucho, ¿no? O sea, las redes neuronales, pero yo creo que en la parte que ustedes dan, porque ya hay materias que hablan de inteligencia artificial donde, a nivel licenciatura y maestría, y en esa parte hay una parte de ética para la inteligencia artificial, precisamente para crear conciencia de lo que pudiera sesgarse, o sea, decir, hay muchachos muy listos que pues sacan tus inventos y no ven la parte ética y ecológica. O sea, les importa un cacahuate y dice, yo con esto gano dinero y me voy. Que no debe de ser el determinante, aunque no quiera decir que nos tome en cuenta. Claro, debe de generarse algo que tenga un nivel de rentabilidad monetaria, pero sobre todo que debe prevalecer el sentido ético en tecnología. Significa que sea en beneficio de la sociedad, y ecológico que sea en beneficio, que también redunda en la sociedad, pero es en beneficio del medio ambiente y del cambio climático, que son dos cosas. Esto es estar muy conscientes de lo que es la huella del agua, del carbono, y hoy la huella de plástico, que está haciendo mucho daño, ¿no? ¿Cómo se genera eso? ¿Estos lo toman en cuenta ustedes? Mira, desafortunadamente en la licenciatura actual que tenemos, licenciatura en Ciencias Computacionales, formalmente no existe una materia o un contenido en particular que toque esos temas, de manera particular en inteligencia artificial. Sin embargo, algunos de los profesores que damos materias relacionadas con estas, sí hacemos conciencia de ello. Eso es lo no tan bueno. Lo bueno es que estamos en proceso de hacer un rediseño de la licenciatura actual, donde ya se están incorporando estas cosas, y no solo que tiene que ver con inteligencia artificial, sino con computación en general. En la materia de inteligencia artificial, en la materia de sistemas basados en conocimiento, tocamos esos puntos. Se toca de manera general en algunas cuestiones donde se tocan los tipos de licenciamiento que existen para el software. Sin embargo, en la actualidad, en la nueva versión, que esperemos que se abra a lo sumo el primer semestre del siguiente año, ya se está considerando un par de unidades donde se toca esa cuestión de ética con respecto al desarrollo de aplicaciones computacionales y de manera particular en inteligencia artificial. Muy bien, eso suena muy interesante. Otra cosa que me llama a mí la atención, pues desde 1950, en los 50 o los 30 fue cuando McCarthy, que es el padre de la inteligencia artificial, que yo creo que no alcanzaba a ver todo lo que se iba a lograr, o sea, pero que ha sido todo un proceso. O sea, la inteligencia artificial es un proceso que se ha venido enriqueciendo con otros conocimientos, a lo que Klaus Schwab le denomina la parte de la fusión de tecnologías. O sea, porque la inteligencia artificial se ha alimentado de otras tecnologías que han venido surgiendo, y la propia inteligencia artificial como que es una interacción sinérgica que propicia la exponencialidad y deriva la disrupción, ¿no? Porque nos lleva a nuevos descubrimientos utilizando esto. O sea, la inteligencia artificial por sí sola no sería lo que es, sino es todo el contexto del ecosistema tecnológico, de todo lo que va surgiendo, ¿no? En las distintas áreas, porque además la inteligencia artificial es un eje transversal, como toda la tecnología, que impacta en todas las actividades humanas, ¿no? Entonces, ojalá y nos dieras dos cosas, una explicación de este proceso histórico, muy brevemente, y la otra, pues que, porque mucha gente ve los frutos, pero no de dónde vienen, ¿no? O sea, mucha gente nunca ha sabido quién fue el que dio los primeros pasos en materia de inteligencia artificial, y únicamente la utiliza y aplica. Entonces tenemos que ir sobre eso. Y la otra, la explicación de qué es un algoritmo,
Ujú. y las redes neuronales para que nuestro público tenga una información más precisa sobre ello. Sí, evidentemente desde su nacimiento a la fecha la inteligencia artificial ha ido cambiando en cierto sentido sus objetivos, ¿no? Al principio sus objetivos eran muy ambiciosos. Sin embargo, una de las restricciones iniciales que tuvo la inteligencia artificial para poder obtener los resultados deseados fue el avance del hardware. No era suficiente, no era tan poderoso para poder ejecutar una serie de cosas que la inteligencia artificial como tal deseaba. Y por otro lado, es importante esto que comentas, que se ha alimentado y ha estado en una relación simbiótica ahí con un montón de otras áreas, avances desde el punto de vista incluso estadístico, medicina, social incluso, ¿sí? Donde, biológico en determinado momento, donde se han alimentado y se han beneficiado de manera mutua todas estas herramientas. A la fecha, al principio, la inteligencia artificial se concebía como aquella herramientas desde el punto de vista computacional que emularan el comportamiento humano, ¿sale? Sin embargo, muchas cuestiones del comportamiento humano no eran conocidas incluso por el propio hombre, por el propio ser humano. Entonces, ¿cómo explicarle o decirle a una máquina que haga algo si yo mismo no lo sé cómo hacerlo? Entonces, en la actualidad ha ido evolucionando desde el concepto inicial en el que, bueno, yo no sé cómo te comportas tú, pero pongo a alguien que te esté vigilando y ese alguien son un conjunto de cámaras, son un conjunto de mediciones que entonces me generan un montón de datos. Entonces, yo analizo esos datos y entonces extraigo ese comportamiento. Entonces ya puedo saber con base en tu comportamiento cómo te comportas y no como tú me dijiste que te comportabas. Claro. Que esa es la tendencia actual en inteligencia artificial. Bueno, es una de las tendencias actuales, ¿sale? El emular el comportamiento, pero no de manera explícita, sino implícita. Yo analizo tu comportamiento o analizo el comportamiento de N seres humanos y entonces de ahí saco esos patrones y esta información que después me permitirá apoyar el proceso de toma de decisiones. Por otro lado, evidentemente la inteligencia artificial se ha beneficiado y ha tratado de interpretar, creo que es la palabra correcta, muchos de los avances del ser humano. Por ejemplo, en sus inicios, ahorita que tocaste el tema de redes neuronales, hace ya varios años, muchos, surgió este tema, las redes neuronales artificiales, que en un resumen tratan de emular el comportamiento neuronal en el ser humano. Sin embargo, en sus inicios pues solo sabían que tenían neuronas y esas neuronas se conectan entre ellas, ¿sí? Que se genera la sinapsis y entonces entre todo un conjunto de neuronas hacen algo. Y así surgieron las primeras redes neuronales. En la actualidad ya hay muchas tendencias heredadas desde el punto de vista biológico, pero también alimentadas desde el punto de vista estadístico en algún momento, ¿no? Donde ya nosotros hay redes neuronales, modelos neurodifusos le llaman, ¿no? Donde mezclan la parte difusa con modelos neuronales. Ahora hay redes neuronales de hidrocarbono, ¿sale? Hay redes neuronales donde nosotros, como investigadores en el área de inteligencia artificial, mezclamos un conjunto de redes neuronales, modelos neuronales. Es como si yo tengo, para llegar a una solución, pues tengo 5 expertos humanos. Entonces, un poco lo que está la tendencia actual de deep learning o aprendizaje profundo. Que voy, analizo uno, luego analizo otro, hasta los 100 expertos, de tal forma que la hipótesis es que entre todos podré llegar más fácil a la solución que si tengo uno, de manera colaborativa e interactiva, ¿no? Entonces,
Pero no solo el tema de redes neuronales es algo que se ha trabajado, redes neuronales artificiales. Existe desde el punto de vista biológico otra área muy grande de inteligencia artificial, que son los algoritmos genéticos, que se basan en la metáfora de la evolución de Darwin, donde yo tengo N seres vivos, ¿sí? Que esos seres vivos a través de la evolución se van perfeccionando para cumplir un objetivo. Y eso es toda un área que se llaman en la actualidad algoritmos evolutivos, ya no solo genéticos, porque ahora ya no solo se basan en la cuestión de la evolución genética, la metáfora de la evolución genética de Darwin. Pero ¿es genético, quiere decir, es biológico? No, es artificial. Es una simulación de lo biológico. Es una simulación de cómo, desde el punto de vista de inteligencia artificial, se percibe la evolución de los seres humanos. Por ejemplo, de manera biológica, ¿cómo se ha ido evolucionando el ser humano? Pues se va mezclando una persona de una raza con otra persona de otra raza y salen con ciertas características que son muy propias para desarrollar ciertas cosas, ¿vale? De tal forma que a lo largo de la evolución, pues yo sé que, por ejemplo, las personas de raza negra pues tienen muchas aptitudes para correr de manera muy rápida distancias cortas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es, fijamos un objetivo. A ver, yo quiero generar personas que corran grandes distancias. Pues ahí, por ejemplo, un negro combinado con un rarámuri. Un negro combinado con un rarámuri, pero no un negro de estos así que están bien con mucho músculo, porque los de corredores de distancia más bien son delgadones. Son delgados. Sí. Son delgados. Eso es lo que nosotros en el algoritmos evolutivos le llamamos la función de fitness, es decir, el objetivo que buscamos. Y entonces generamos N seres vivos o N genes, digamos, que luego voy haciendo operaciones genéticas entre ellos. Los cruzo uno con otro, ¿sale? Los muto, cambio ciertas cosas. Por ejemplo, pues les quito que no tengan el cabello largo, porque el cabello largo les tapa la vista para cuando van a correr, ¿no? A lo mejor digo barbaridades, pero creo que por ahí va, ¿no? Entonces a eso se le llama mutación. Hay dos operadores genéticos que ha pasado en la evolución natural, ¿no? Se van cruzando de tal forma que tú perfeccionas estos seres que vas obteniendo con el objetivo que estás buscando, ¿vale? Y eso no solo en el área de inteligencia artificial, desde el punto de vista de emulación biológica, se ha trabajado con eso. Se ha analizado, por ejemplo, el comportamiento de las aves, el vuelo de las aves, las hormigas, cómo van buscando la feromona, ¿no? Todo este rollo. También hay todo un área ahí que emula la inteligencia artificial, algoritmos de cómo se percibe que funciona desde el punto de vista biológico. Eso quiere decir que en un futuro tal vez no muy lejano, puede haber robots humanoides que puedan evolucionar como el ser humano. O sea, el ser humano nace de un embrión, ¿no? Surge de un embrión, surge de una relación con los gametos y se configura un ser humano que va desarrollándose emocional, psicológica, biológicamente, y va creciendo todas sus estructuras óseas, musculares, etcétera, y todos sus sistemas nervioso, gástrico, etcétera. ¿Eso puede hacer posteriormente que una simulación biológica sea posible? No lo dudaría. Creo que en este momento lo que ya existe con estos robots humanoides que ya existen es que estos van perfeccionando su nivel de aprendizaje a nivel de software, a nivel de pensamiento, digamos. Como esta Sofía. Como Sofía y algunos otros que existen. Allá Sofía da discusiones filosóficas. Da discusiones filosóficas y incluso, va aprendiendo. Si estamos Sí, hablando muchas cosas de educación y tú eres experto en educación, te aprende a ti en educación. De tal forma que cuando está hablando con alguien más, ya aprendió lo que interactuó contigo. Y lo aplica ya. Y lo aplica. No lo sé, no me atrevería a decirlo, tampoco lo dudaría, de que en algún momento llegaran estos robots humanoides a evolucionar desde el punto de vista físico. No lo descarto, puesto que ahora con estas impresoras 3D que ya existen, no lo sé.
Creo que dadas las herramientas escalofrío, tecnológicas, la verdad es que sí. Francamente Da escalofrío porque nos remontamos a esa serie de películas Sí, de ficción, que ya no sé qué tan de ficción sean, hasta este momento, ¿no? Es que las películas de ficción, pues luego se ven en la realidad. Por ejemplo, en 1936 se escribió el libro de Aldous Huxley, El Mundo Feliz. Yo lo leí por ahí por los 60, ¿no? Ajá. Y que se me hacía, o sea, Sí, muchos términos científicos. Yo estaba en la vocacional, o sea, ¿y dónde? Pero ¿a qué hora lo ves? O sea, allí hablar de clonación era algo común, pero siempre existía el germen de que los seres humanos decían allí, o sea, no me acuerdo de que los biológicos retrasados, pero al final de cuentas son los que motivaron el cambio, ¿no? Entonces, en esa época, fíjate, que de veras que era genial este hombre para poder tener esa visión que ahora es una realidad. A eso me refiero, por ejemplo, con McCarthy, que yo no sé si tenía esta visión, porque él vio la inteligencia artificial en un contexto totalmente diferente a lo de ahora. Totalmente. ¿Sí? Y que hoy en día, a mí siempre me gusta mencionar y reconocer a quienes dieron la primera semilla. Y en materia de inteligencia artificial fue él. Sí, Hubo avances, Turing con lo de su computación, sí. el enigma, ¿no?, que le llamaban. O sea, que no sabían, o sea, ahí era la parte todavía de carreta de las computadoras, ¿no? Sí, totalmente. Las primicias de la computadora. Pero bueno, tú tienes un evento que está en puerta. ¿Qué evento es? Sí, aprovecho esta invitación que me hiciste para hacer un poco de promoción de lo que hacemos dentro del grupo de inteligencia artificial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Como sociedad tenemos varios productos que sacamos para el beneficio de la sociedad. Uno de ellos es una revista que se llama Computer Sapiens, que es una revista de divulgación donde pues se presentan artículos, se presentan trabajos de investigación de lo que se hace en inteligencia artificial en México. Por otro lado, otro de los productos que más hacemos énfasis como Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial son dos congresos. Uno es el Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial y el MICAI, que es el Congreso Internacional de Inteligencia Artificial. Bueno, ahora en junio, la primera semana de junio, en el CICESE Campus Tepic y la Universidad Autónoma de Nayarit, en Tepic, Nayarit, se organizará el Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial, donde convergen trabajos de investigación de inteligencia artificial a nivel país, pero también a nivel Latinoamérica. Típicamente vienen gentes de Colombia, de Argentina, de Paraguay, de Bolivia, ¿sí? Incluso alguna vez hemos recibido alguna gente de España en el Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial. En este congreso nosotros organizamos una serie de eventos, desde tutoriales que son presentados pues las gentes que más hacen inteligencia artificial en México, dan tutoriales que son como unos cursos extendidos, digamos, ¿no?, de alrededor de 6 u 8 horas, ¿sí?, entre 4 y 8 horas, ¿no? Luego hacemos conferencias magistrales, donde viene gente a nivel nacional e internacional reconocida que hace investigación en inteligencia artificial. Y luego, de hecho, ya está el Call for Papers, el llamado a artículos. Ya, si me haces favor, pues te lo compartiré Con para todo que gusto. lo publiquemos. Lo difundemos aquí en el observatorio. En el observatorio, sí. Y luego, también aprovecho para comentar que la última semana de octubre se llevará a cabo el MICAI, que ese será en la Universidad Veracruzana, en Jalapa, organizado por nosotros en conjunto con ellos, y en es un poco más extendido, es un congreso internacional, las publicaciones son en inglés, los keynotes, bueno, los conferencistas magistrales pues son reconocidos a nivel internacional, y hacemos workshops que son pues reuniones de expertos en tópicos particulares. Hay un workshop
que es el WILE, Workshop on Intelligent Learning Environments, que es entornos de aprendizaje inteligentes. Eso era muy interesante. Luego hay otro donde se trabaja de aplicación de inteligencia artificial a la industria. Tenemos otro donde aplicamos algoritmos heterogéneos que mezclan lógica difusa, modelos neuronales, modelos genéticos, para aplicaciones de toma de decisiones en cuestiones industriales. ¿Sí? Y esos son los que de cajón tenemos. Sin embargo, hay más. Tenemos alrededor de 8 tutoriales. Tenemos casi en promedio hemos tenido alrededor de 120 presentaciones de artículos internacionales, donde casi siempre alrededor de la mayoría son de mexicanos, o que viven en México, o que viven en el extranjero, porque están haciendo inteligencia artificial. ¿Sí? Y básicamente esos son los 3 productos importantes como sociedad que queremos recalcar. Y luego tenemos otro que es muy interesante, que son los capítulos estudiantiles, donde como sociedad nosotros apoyamos a agentes en las diferentes instituciones educativas a nivel nacional, donde están lideradas por una investigadora en el área de inteligencia artificial y un grupo de estudiantes que están interesados en inteligencia artificial. Y nosotros vamos y les damos workshops, tutoriales, conferencias con la gente que reconocida, que son conferenciantes distinguidos de la SMIA, y les apoyamos en los tópicos particulares que ellos son de su interés. Y luego hacemos un consorcio doctoral, que es donde todos aquellos estudiantes que están haciendo doctorado, ya sean instituciones en México o mexicanos en el extranjero, que aún no finalizan su tesis, durante el Congreso MICAI hacemos este consorcio donde se les da retroalimentación. Ellos presentan sus trabajos de investigación y uno les da un feedback, ¿no? Y les dice, oye, mira, está muy bien, pero ¿por qué no te vas por aquí? Y eso los alimenta mucho. Muy bien, yo creo que es algo muy interesante. Entonces, las fechas del primero es... Del 4 al 7 de junio. De 4 al 7 de junio y el otro es en octubre. Y el otro es la última semana de octubre. La última semana de octubre. Sí. Ojalá y que nos hagas llegar la información con mayor precisión, la difundimos, para que estos eventos tienen costo para el público en general, para los investigadores. Sí, tiene costos, hay varios tipos de costos. Una es los costos para los autores. Dado que los autores envían un trabajo de investigación, se arbitra y se publica en revistas y en memorias de congreso. Por ejemplo, el COMIA lo publicamos en la revista RCS, Research in Computing Science, que es de Politécnico. Es indexada. Y luego los artículos de MICAI los publicamos en Lecture Notes on Artificial Intelligence de Springer, en IEEE Computer Science, en RCS publicamos otros, y luego generamos los mejores artículos en Special Issues, que se han publicado en varias revistas. Por ejemplo, el del año pasado estuvo en la revista Sensors y en otra revista que se llama Sensors and Distributed Networks. Lo hemos publicado en muchas revistas, todas indizadas. ¿Vale? Eso es un costo porque evidentemente el publicar genera un costo. Pero para los estudiantes o investigadores que no son autores, el costo es muy bajo. Por ejemplo, el COMIA, si no mal recuerdo, el que va a ser en Tepic, ellos están planificando cobrar 300 pesos a los asistentes generales. Entonces, eso mucho lo definimos en conjunto con la universidad local o la institución que está organizando el evento. ¿Tendrá estos eventos algún área de exposición de lo que se ha hecho a nivel de inteligencia en México? Sí tiene, y tiene también un área de exposición de stands de las empresas de computación y o inteligencia artificial que trabajan en México y en el extranjero, y ellos tienen sus stands. Por ejemplo, ha venido gente de desarrollo de software, gente venido de bases de datos como Oracle. El año pasado estuvo Continental, que fue en Guadalajara el año pasado, el congreso, y presentan sus avances en inteligencia artificial. Muy bien. IBM ha estado. Entonces, sí, hay stand de exposición. Bien. Bueno, el tiempo se nos acaba, estimado Félix Castro.
Y pues, ¿algo más quieres agregar? Medio minutito. No, pues la verdad es que lo que me gustaría es acercar a la gente, aquella gente que todavía escucha el término de inteligencia artificial y le genera escozor o miedo, para nada, que se acerquen con la gente. En la máxima casa de estudios sabemos varios investigadores que los podemos orientar y acercar este tipo de herramientas. Sobre todo para la empresa que necesita, ¿no? Para las empresas, para los investigadores de otras áreas que quieren acercarse, aplicar este tipo de herramientas, estamos abiertos y pues nada, reiterar las gracias por la invitación. Claro, esta es la primera, pero no la última vez que por supuesto estás con nosotros. Bueno, el tiempo apremia. Agradecemos en los controles a Santiago, a nuestro amigo Santiago en los controles, a Santiago Castillo, y a Daniel García, nuestro productor, a nuestra directora de Radio Pachuca, Claudia Noemí Muñoz Arabia, y a todos y cada uno de ustedes. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima.